Eh, uf, buenos días todavía. Saludo en el amor del Señor. Traté de estar a la altura aquí, venir como suele venir el pastor Vladimir, pero afuera me dicen que él nomás viene así. Eh, pero bueno, había que respetar al pastor y hice mi mayor esfuerzo, me peiné y todo. Me esforcé. Eh, Estoy muy nervioso, quiero que lo sepan. Es la primera vez que me invitan a una iglesia que no es Dulce Refugio. He predicado también con los jóvenes, pero no es lo mismo. Sin embargo, doy gracias al Señor porque es increíble cómo Él ordena todas las cosas, todas las alabanzas, las oraciones, las palabras que fueron compartidas, están muy relacionadas con lo que vamos a meditar el día de hoy. Están en esta serie de los profetas menores, que lleva como subtítulo Anunciando al mayor de los profetas. Eh, Soy alguien que se deja llevar mucho por los apuntes, así que les pido disculpas. Eh, Cuando mi hermano presbítero moderador del Honorable Presbiterio Centro, hermano Cristian Estrada, me invitó por primera vez, coincidió que justo iba a predicar allá en Maipú, así que yo dije, no creo que me llamen de nuevo, y me volvió a hablar esta semana y me dijo, hermano, queríamos saber si está disponible otra vez, y me llenó de gozo. Vi algo de la serie en YouTube. Ha sido una serie muy, muy edificante. Hoy estamos en el octavo sermón. Vamos a estudiar Habacuc para que vayan abriendo sus Biblias, para que se vayan ubicando. Me enteré que el pastor estaba con la intención de pedirles que se memoricen, ¿cierto? Es una tarea difícil. Son 12 los profetas menores. Ya vieron a Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, y hoy corresponde a Habacuc. Entonces quisiera pedirle que en reverencia a nuestro Señor, a medida que vayan encontrando eh, este libro del profeta Habacuc, nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 3 completo. Me di cuenta que aquí les gusta leer, así que vamos a leer completo el capítulo 3. Nos ponemos de pie a medida que vayamos encontrando. Gracias. Eh, Voy a dar lectura a Reina Valera. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y aquí quisiera hacer una pausa para explicar brevemente a qué hace referencia. Se cree que hace referencia a esta expresión a un estilo musical o poético, posiblemente un canto con ritmo apasionado, como lo hemos vivido en nuestro culto de adoración, fuerte o con cambios de intensidad. Ahí para los músicos, si quieren experimentar, es un dato muy interesante. Dice así, versículo 2 en adelante. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz.
A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Les invito a orar. Padre Celestial, ¿cómo no alabarte si tú eres Dios? ¿Cómo no exaltarte, Señor, si tú eres el único Rey soberano? ¿Cómo no conmoverse, Señor, ante el poder de tu gloria? Señor, venimos hoy rendidos ante ti, humillados, pero al mismo tiempo agradecidos por tener esta preciosa bendición de ir confiadamente ante el trono de tu gracia. Bendícenos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe y capacítame, Señor, para hablar con fidelidad tu santa palabra. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El profeta Habacuc se desempeñó en su ministerio durante los años 612 al 589, anunciando la invasión de los caldeos a Judá. Él, durante todo este libro, se manifiesta ante Dios por esta tremenda injusticia. Él protesta en aflicción y lamento, ocupando en muchas ocasiones un lenguaje presente en los salmos, un lenguaje imprecatorio. Lo increíble es que él recibe una respuesta gloriosa del Señor. El principal propósito del libro de Habacuc es demostrar que Dios es soberano. Aún, escuche bien, aún cuando el mal aparenta estar triunfando. Por este y otros motivos se destaca a este autor como parte del canon bíblico junto a los demás profetas menores. Las principales temáticas que expone son estas interrogantes y estas dudas ante Dios, y además la soberanía de Dios y la esperanza del hombre. Los pasajes o los versículos más reconocidos o más citados incluso en el Nuevo Testamento son Habacuc 1:5, cuando dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esto es citado por el apóstol Pablo en su discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos 13. Además, tenemos Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que es una expresión muy utilizada también: mas el justo por la fe vivirá. Esto también es citado por el apóstol Pablo, le tenía cariño a Habacuc, en Romanos y en Gálatas, así como también por el autor de los Hebreos. Este pasaje de el justo por la fe vivirá
muestra cómo el mensaje de Habacuc sobre la fe y la justicia de Dios es fundamental en el desarrollo de la teología del Nuevo Testamento. Es un versículo clave en la teología de Pablo sobre la justificación por la fe. Y por este motivo, hermanos, es que aún el día de hoy este libro es relevante y por eso mismo asumo que está incluido dentro de la serie de los profetas menores. A modo de presentación también me parece un dato curioso, importante a destacar, y es que el nombre Habacuc significa abrazo o el que abraza. En otras palabras, podríamos decir que Habacuc es aquel que representa la lucha del creyente por comprender el propósito de Dios en tiempos de crisis, confiando en su soberanía y en su justicia. Es decir, él abraza su fe. Él está constantemente dependiendo del Señor. Y hoy, hermanos, quiero invitarles a concentrarnos principalmente en los versículos 17 al 19 del capítulo que dimos lectura. Permiso. Para los que toman apuntes, el título que he puesto a esta predicación es La soberanía de Dios, el gozo en la esperanza gloriosa de su gracia. Puede parecer redundante, pero cuando se me ocurrió me pareció maravilloso. Y no es porque se me haya ocurrido a mí, sino que lo vi como una señal del Señor para yo mismo deleitarme en la preparación de este sermón. En primer lugar, en el versículo 17, observamos cómo el profeta es capaz de llamarnos a reflexionar en nuestra actitud, en nuestros pensamientos y en las sensaciones que nosotros tenemos en medio de la escasez. Es decir, ¿dónde está tu esperanza? Usted que es padre, usted que es madre, usted que es hijo, ¿dónde está su esperanza? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, él está hablando de una completa desolación. En segundo lugar, en el versículo 18 nos invita a meditar en el gozo. Una de las cualidades preciosas y maravillosas del fruto del Espíritu. Dice, así de simple, pero así de directo y contundente, con todo, y hay una coma ahí para darle más énfasis, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y por último, en tercer lugar, en el versículo 19, Habacuc nos recuerda quién es el Señor. ¿Quién es el único Dios soberano? Porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, para ir revisando en detalle, hermanos, vamos a ir con el primer versículo, versículo 17, haciendo especial énfasis a la disposición de Habacuc en medio de la desolación, de la aflicción y devastación de Judá. Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Yo no sé si usted se va imaginando una situación así. Imagine que un día despierta y, no sé, los árboles se empiezan a secar, el cielo se empieza a cubrir, los animales empiezan a morir. Es un poco apocalíptico. En las Sagradas Escrituras, la higuera, las vides, los olivos y los animales del campo son parte importante dentro de la narrativa bíblica. E incluso el mismo Señor Jesucristo lo destaca y lo utiliza muchísimas veces como un ejemplo para ilustrar sus enseñanzas de manera más comprensiva a los oyentes, para poder vincular con el medio. Por ejemplo, en la higuera estéril, en la vid y los pámpanos que aparecen en Juan 15, en las ovejas y el buen pastor. Él está hablando del campo, está hablando de las ovejas, está ocupando eso como un recurso para enseñar. En
Cuando utiliza Pablo en los Romanos esta idea de los olivos y los injertos para referirse a que la salvación es para los judíos y para los gentiles. En este sentido, lo que el profeta Habacuc estaría ilustrando al recurrir a estos elementos específicamente, la higuera, las vides, los olivos y en general la producción del campo, sería el significado, escucha hermanos, de la pérdida total de todas las señales tangibles de prosperidad y bendición material provenientes de Dios. Él está hablando de una completa desolación. Estos símbolos eran fundamentales en la vida y la cultura de Israel, porque representaban la gracia, el sustento y la bendición de Dios sobre su pueblo. Cuando Él dice que nada te faltará, está hablando incluso de estas cosas materiales que nos permiten vivir. El alimento es parte importante de nuestra vida. La pregunta para nosotros hoy es, dije que iba a poner el temporizador, no lo hice, amor. Tú me miras así cuando... La pregunta para nosotros hoy día es, ¿cómo actuamos, pensamos y sentimos frente a la escasez? ¿Cuál es realmente nuestra esperanza? ¿Cómo los sorprendió la tormenta el año pasado? ¿Qué áreas de su vida afectó? En muchos casos algunos quedaron sin luz bastantes días. En nuestro caso quedamos sin agua también porque en el departamento sube el agua a través de las bombas que requieren electricidad. Puede que haya algunos que hayan tenido familia bastante afectada. Del mismo modo, ¿qué sensaciones o qué pensamientos vinieron a su mente con el apagón de la semana pasada en todo Chile? ¿Cómo actuaron frente a esto? ¿Pensaron en Dios en algún momento? Era increíble ver la gente desesperada por llenar su estanque de benzina. Era una locura en las calles. ¿Quién realmente disfruta tener necesidad? Nadie, todos nos vestimos bonitos para el día domingo, me incluyo. ¿Quién realmente disfruta la aflicción, el dolor? ¿Los perdedores disfrutan el dolor? ¿Disfrutan ir siempre a pérdida? No creo que a los que les gusta el fútbol les guste que su equipo vaya perdiendo siempre. A mí no me gusta el fútbol, así que no voy a hablar más de eso. ¿Quién disfruta la aflicción? ¿La gente enferma? ¿La gente que está postrada? ¿La gente que está sin esperanza? Bueno, aquí quisiera detenerme con mucho respeto por el testimonio de Lucy, que fue realmente impactante. Realmente impactante cómo el Señor obró en ese corazón. Y le doy las gracias al Señor por haber tenido el privilegio de haberla visto. Para mí fue impactante verla llegar al retiro de jóvenes con esa energía, con ese corazón dependiente de Cristo. ¿Quién disfruta la aflicción? Quizá ella aprendió a disfrutarla y por eso ahora está con el Señor. Como cristianos nos olvidamos constantemente que ese debiese ser nuestro estilo de vida, hermanos. Porque el Señor no vino a traer paz, sino espada. Y siguiendo el ejemplo de Habacuc, si realmente queremos lamentarnos, si queremos quejarnos, si estás afligido, si estás triste, si estás molesto, Él no va a donde sus amigos mundanos. Él no acude a los vicios de este mundo. Él se enoja con el Señor. Ahí está su pelea. Ahí está su batalla. Porque Él es nuestra única esperanza, hermanos. ¿Somos más que vencedores realmente? Amén.
en peligro, en hambre, en desnudez. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? Hermanos, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la vid verdadera. El que permanece en Él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de Él, hermanos, y debemos reconocerlo, separados de Él nada podemos hacer. A continuación, vemos que aparte de esta esperanza bien enfocada del profeta Habacuc, también vemos dónde está fundado su gozo. ¿Cierto? Dice el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta descubre a través de esta queja contra el Señor que a través de la profecía que Él le revela y que le manda, le encomienda específicamente que la escriba, Él es capaz de reconocer que el gozo viene del Señor. Es decir, si mi esperanza está en Él, a pesar de las circunstancias, haya tormenta, haya terremotos, deje de haber luz. A pesar de las circunstancias, mi gozo está en el Señor, no en las cosas de este mundo. El profeta es profundamente conmovido por la revelación de Dios que se presentan en el capítulo 2 en los ayes contra los injustos. Si es que tiene oportunidad de leer, dice, ay de tal que no trabaja para el Señor, ay de tal que no sirve al Señor. Y en reverencia, hermanos, en su respuesta, luego de la revelación del Señor, comienza diciendo en su oración del capítulo 3, como leímos al principio, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Usted teme al Señor? ¿Teme a este Dios todopoderoso capaz de hacer como a Él le place? Sin embargo, ¿cómo es posible gozarme cuando alguien me está corrigiendo? Nos cuesta. ¿A quién no le molesta cuando alguien le llama su atención y le hacen notar que estaba equivocado? Tirón de oreja para todos los esposos que su esposa le dice una y otra vez algo y son incapaces de entender. La gratitud, hermanos, con la que responde Habacuc es increíble. Y aquí quiero volver a la idea del abrazo. Es increíble porque él comienza a reconocer el poder de Dios. Y en Él está su esperanza y de Él proviene su gozo. No en lo material, no en las circunstancias. Dice el capítulo 3, versículo 3, si quiere ir siguiendo, voy a leer varios versículos del mismo capítulo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Versículo 9 posteriormente dice, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, hablando de la fidelidad, hablando de que el Señor no dice las cosas porque sí, porque tal vez. Cuando el Señor habla, es palabra segura. Si el Señor te está hablando a ti hoy, es palabra segura. Si el Señor te habla a través de un hermano, a través de su escritura, a través de la oración,
es palabra segura. Dice el versículo 13, saliste. Aquí está hablando del Señor, no de un amigo, no de alguien que se equivoca, no de alguien imperfecto. Está hablando del Dios Todopoderoso. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío. ¿Se imagina esa escena? Sangrienta. El Señor es justo y no va a dejar su justicia sin ser cumplida. Descubriendo el cimiento hasta la roca, dice. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz, es decir, a la voz del Señor, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, miren qué interesante esto. Si bien estaré quieto, templanza, tranquilidad. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, aun cuando suba el pueblo, el que lo va a invadir con sus tropas. ¿Podemos estar tranquilos cuando vemos que todo va mal? ¿Podemos alegrarnos? ¿Podemos estar gozosos cuando vemos que la economía, que la política, que la educación, hermanos, están yendo de mal en peor? Este es nuestro Dios, quien sale, quien traspasa, quien obra a favor de su pueblo. Un Dios todopoderoso, temible, más que las circunstancias, más que todo aspecto material, Él trasciende. Y en eso Habacuc encuentra alegría, hermanos, y un profundo gozo que nos está invitando el día de hoy a vivirlo, a experimentarlo, a masticar, a degustar la palabra del Señor, para hallar en Él esperanza, para hallar en Él el gozo. En eso encuentra su alegría y su gozo por la obra del Santo Espíritu del Señor, siendo capaz de decir firmemente a continuación, ¿cierto? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Y aquí una reflexión interesante. Dios no siempre va a responder de manera audible. Cuánto quisiéramos, ¿cierto? Hay una canción de Santiago Benavides que dice: envíame un fax, envíame un mail, porque está desesperado por oír la voz del Señor. Dios no siempre responde de manera audible, visible o comprensible a nuestro entendimiento. Muchas personas oran años y años para esperar cambios. Pero Dios le deja claro aquí al profeta Habacuc que Él responderá. Eso es lo importante. Él responderá. Le deja claro también que no es precisamente el momento en el que Él le está rogando o que Él lo está necesitando, sino simplemente cuando esté dentro de su perfecta y santa voluntad. Entonces, al mismo tiempo que Él le responde, declara al profeta quién es Él. Y esto es muy interesante, porque Dios mismo se refiere a Él en el capítulo 2, versículo 20, diciendo así: Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién más puede declarar con ese poder, diciendo yo soy Dios? Guarden silencio. Hermanos, en el ejemplo de Habacuc vemos un compromiso radical. La alegría no depende de la abundancia de lo material.
tristemente. O de la ausencia de las pruebas y las dificultades, sino de esta confianza inquebrantable en Dios. Esto es una imagen poderosa para el creyente el día de hoy, que a menudo nos dejamos llevar por este ritmo de vida acelerado donde se mide la felicidad con el éxito, por cuántos likes, por cuántos me gusta, por el bienestar físico, por el bienestar económico. La enseñanza de Habacuc y por extensión, hermanos, el ejemplo de Jesús, que es al que estamos apuntando, ¿verdad? Nos invitan a buscar el gozo, aquel gozo que trasciende lo temporal, aquel gozo que se funda en la esperanza y en la salvación de Cristo. Jesús mismo demostró este tipo de gozo en medio de las pruebas más intensas que debió enfrentar. Juan 15, que lo citamos en un inicio, dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Y esto es posible únicamente por la obra de su Santo Espíritu en nosotros. El gozo del Señor está en nosotros. A pesar de enfrentar la traición, el sufrimiento y la cruz, Jesús mostró un gozo que no dependía de la circunstancia, hermano, sino de la inminente victoria sobre el pecado y la muerte. Su ejemplo, el ejemplo de Jesús, es un llamado para nosotros reorientar. Y aquí el concepto de metanoia que ocupan los jóvenes, totalmente apropiado, de arrepentirnos, de tener este cambio en 360 grados y reorientar nuestra fuente de alegría. No debe depender de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino de la seguridad de la presencia y la obra salvadora de Cristo. En tercer lugar, además de nuestra esperanza ante toda adversidad y nuestro gozo no en lo que tenemos, sino en quién tenemos, amén, también debemos tener presente que en cualquier circunstancia Dios es nuestra fortaleza. Voy a leer, ya que es breve, voy a leer desde el 17 en adelante para ir refrescando. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den el mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, Habacuc 3:19 es un recordatorio poderoso de que la soberanía de Dios trasciende cualquier circunstancia, cualquiera, incluso la muerte. En el contexto del profeta, está representando la certeza de que a pesar de la adversidad, Dios es la fuente de la fuerza y la dirección. Y en la imagen del sacrificio de Cristo en la cruz, esa misma soberanía se revela de una manera suprema. Un Dios que a través de la debilidad manifiesta un poder redentor capaz de transformar la realidad, hermanos, y traer salvación mediante su obra en la cruz y mediante el descenso de su espíritu en su pueblo. Esta visión nos está invitando como creyentes, como discípulos de Jesús, a caminar confiados, firmes y adelante,
sabiendo que como Habacuc, hermanos, podemos enfrentar las alturas, los sinsabores de la vida, sustentados por el poder absoluto y el amor redentor de Dios. A veces esperamos milagros y han ocurrido. Vuelvo al caso de Lucy. Ella mejoró, hermanos. El Señor le dio el tiempo que sus padres creyeron que no iba a tener. A veces esperamos cambios y puede que todo siga igual. Espero dejar de ser enojón, de tener un mejor carácter con mi esposa. Todo sigue igual. Yo le ruego al Señor por eso, que obre en mí. Les pido, aprovecho para pedirle a ustedes. A veces anhelamos sentirnos diferentes, pero hermanos, nos damos cuenta de cuán débiles somos. ¿Por qué? Porque somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. Ojalá fuera tan fácil apretar un botón y que todo cambiara. Lo siento, mi amor. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, Él sigue siendo Dios, porque nada, absolutamente nada se escapa de su perfecta voluntad y de su soberanía absoluta sobre todo lo creado. Hasta el detalle más mínimo. Dice el Señor que Él está consciente hasta de la cantidad del cabello que tenemos. Habacuc nos enseña que muchas veces la respuesta tarda, muchas veces llega de maneras inesperadas o misteriosas, pero en otras ocasiones, y es lo que nos enseña en profundidad el profeta Habacuc, esta respuesta es simplemente el silencio. Lo interesante aquí del profeta es que su mensaje, si bien es breve, es una conversación entre él y Dios. Lo increíble de toda esta situación es que podemos cuestionarnos muchísimo de todo lo que leemos aquí. Es decir, ¿qué es lo que mantiene tranquilo a Habacuc? ¿Qué pasa entre medio ahí entre el capítulo 2 y el 3 que él de repente empieza a tener declaraciones en favor de este que primero consideraba su enemigo, estaba en contra de Dios y de repente cambia de parecer? ¿Por qué razón Dios lo escoge? Podría ser otra pregunta. ¿Qué quiso mostrarnos el Señor a través de esta conversación que él tiene con Habacuc? ¿Y de qué manera la relación de Habacuc con Dios refleja a Cristo? Preguntas que yo espero, hermanos, hayan podido ser respondidas con lo que hemos estado meditando. Así que, para ir finalizando, esta semana el Señor fue muy bueno conmigo, porque a pesar de sufrir, de angustiarme y ser consumido por los nervios y la ansiedad preparando esta predicación, infundió aliento de vida a través de la oración. Serie entonces de los profetas menores, anunciando al mayor de los profetas. Hoy el octavo, Habacuc, que lleva por título La soberanía de Dios, el gozo en la esperanza gloriosa de su gracia. El gozo, es decir, la alegría. El gozo en la esperanza gloriosa de su gracia. En otras palabras, el gozo en la esperanza gloriosa de su gracia no es otra cosa, hermanos, que el disfrutar esperando en sus promesas, en su pacto precioso, en la gloria abundante de haber recibido su gracia inmerecida. Inmerecida, hermanos. Inmerecida. En nosotros, terribles pecadores, confundidos, arrogantes, indiferentes completamente a su existencia. Hoy estamos aquí
solo por su gracia. Pero no termina ahí. Él quiere que seamos transformados para que podamos comprender quién es el que reina. No nosotros, no nuestros deseos, no nuestros pensamientos, no nuestras sensaciones, no mi pareja, no mi jefe, no el pastor. ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién en realidad tiene la soberanía absoluta y actúa según el beneplácito de su perfecta, agradable y santa voluntad? Él puede hacer temblar cuando Él quiera. Él puede traer maremotos cuando Él quiera. Él puede apagar el sol así, cuando Él quiera. Él es rey, hermanos. Oí y temí, dice Habacuc. Recapitulando entonces, ¿cómo actuamos? ¿Pensamos o sentimos frente a la escasez? El Señor es nuestra esperanza. ¿En qué está fundado el gozo de mi corazón? Mi gozo es el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No necesariamente materiales en este tiempo, no necesariamente buena vida en este tiempo, sino una vida eterna, hermanos. Nuestra vida es esto comparado con todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Da miedo. Si apreciamos lo que está diciendo aquí Pablo, da miedo. Pero luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que esté por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí, para ir terminando. Hay una canción de Jorge Drexler, no sé si la conocen. El que la conozca, ayúdeme porque voy a intentar cantar y después de estar hablando cuesta. Dice, cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Suena bonito. Cuando lo canta él, sí. Con la rima y el ritmo que tiene. Y no deja de ser cierto en alguna medida, hermanos. En la mayoría de los casos vivimos así. Pero el Señor no es así. Y nos llama a vivir de una manera totalmente distinta. Totalmente contraria. A perdonar hasta 70 veces 7, hermanos. A poner la otra mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Difícil enseñanza del Señor Jesucristo. Pero incluso Él fue ejemplo de esto. Él no decía las cosas por decir. Él las vivió. Él las encarnó. Porque fue el primero en perdonar y en dar nuevas oportunidades a sus discípulos. Aún sabiendo, hermano, que continuarían pecando. Aún sabiendo que iban a errar, se iban a equivocar y que incluso uno de ellos lo iba a traicionar. Dios le da oportunidad a ese pecador de redimirse, guiado por la obra gloriosa de su gracia.
debemos morir a nosotros mismos. Tal como Cristo se entregó, y a pesar de toda esa aflicción, Él bebió la copa de la ira de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les invito a orar. Padre Santo, te alabamos porque tú eres Dios. Te damos a ti toda gloria, toda honra, porque tú renuevas nuestra esperanza, porque por medio de tu Santo Espíritu infundes aliento de vida y podemos gozarnos en tus promesas. Y porque a través de tu santa palabra somos capaces de deleitarnos en tu soberanía. Permítenos hoy, Señor, gozarnos en tu poder. Permítenos hoy, Señor, ser renovados en nuestro entendimiento y en nuestro discernimiento de tu gloriosa gracia. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias y pedimos tu bendición por Cristo Jesús. Amén.